Hola, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a estos estudios bíblicos cristianos. Estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos estudiando el libro número 1, que se conoce con la letra Aleph, y estamos estudiando el Salmo número 17, que se conoce con las letras en hebreo Yod Sajin. Este salmo contiene 15 versículos bíblicos, tiene temas muy extensos y vamos a reducirlo solamente en 6 temáticas generales. Te pido por favor que me acompañes a orar. Gracias, Padre Celestial bendito. Gracias porque tú eres grande, porque tú eres fuerte, tú eres poderoso, Señor. Tú eres el omnisciente, Señor. Ayúdanos con esta sabiduría que tienes, Señor, a llenar nuestro corazón, que podamos recibir en nuestra mente todo lo que tú tienes guardados por nosotros. Te pido por cada uno de los hermanos para que se fortalezca también su espíritu, se fortalezca también su mente, su sabiduría y vayan creciendo más conforme a la altura y estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás tomando el control. Ayúdanos a aprender, ayúdanos a la porción que nos has dado el día de hoy, la podamos poner en acción y podamos llevar también tu palabra para cumplir la gran comisión como tú lo has dicho. Ir y predicar el Evangelio a todas las criaturas, Señor, en todos los lugares, en todos los confines del universo. Ayúdanos que esta información nos sirva para poder llevar esa gran comisión que tú nos has dado, que es la real misión que tenemos conforme tú nos lo has dirigido directamente. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos en este estudio. Amén, amén y amén. Este es el primer salmo que se va a encontrar en el Salterio, en el que se va a encontrar la palabra realmente oración. Este Salmo 17 introduce la palabra conocida como tefilat. Y solamente existen 5 salmos para aquellos que les gusta anotar que tienen la palabra directamente tefilat o lo que significa oración. Los salmos, si tú los quieres anotar, son el 17, 86, 90, 102 y 142. En el contexto de este salmo, algunos piensan que David escribió este salmo cuando era perseguido por Saúl en la región que se llama Maón. Y puedes tú encontrar esta información en 1 de Samuel 23, 24 y 24, 11 respectivamente. Por otro lado, debemos destacar que este salmo contiene hasta 17 peticiones dependiendo de la traducción y la utilización de los verbos. Debemos de aprender que el hacer nuestras peticiones siempre la estaremos haciendo con acciones, así que también tendremos las respuestas en acciones, lo que quiere decir que todas nuestras oraciones tienen que tener una buena petición para que también tengan una buena respuesta. Tenemos que hacer oraciones justas, peticiones justas, conforme Dios nos lo ha dicho, y especialmente pesar las situaciones de una manera justa para que nosotros también podamos tener una respuesta favorable conforme es la voluntad de Dios. Así que es muy importante también que nosotros empleemos una buena acción, es decir, un buen verbo en nuestra petición para también tener una buena respuesta. Ahora, esto no condiciona el salmo a que nosotros tengamos que hacer peticiones ya programadas o rezos programados. Lo que nos dice es una forma de que podemos interactuar con Dios cuando nosotros queremos tener una real comunión con Él. Es decir, es muy importante pedir las cosas con acciones, pero desde nuestro corazón. Por otro lado, este salmo se considera paralelo al 14 y al 16 y tiene temas muy semejantes. La única diferencia que puedes encontrar en el 16 y el 17 de muchos de los temas que hemos revisado es que en el 16 David todavía no se sentía íntegro y no se sentía totalmente honorable o justo. Mas, sin embargo, tú vas a darte cuenta en el 17 que David ha cambiado su posición y probablemente esto ocurre porque David pidió perdón por alguna situación de pecado o por alguna situación que él sentía que estaba falto ante Dios. El salmo puede resumirse en una sola frase. Es una oración pidiendo protección. Es básicamente una oración pequeña, como cuando Pedro hace esa oración y que le dice cuando está cayendo al agua, después de caminar, que le dice al Señor Jesús, sálvame que muero, sálvame que perezco. Son situaciones chiquitas, como te vuelvo a repetir, si damos cuenta, en la oración podemos darnos cuenta que el verbo es muy importante, sálvame. O sea, Pedro lo hizo rápidamente, sálvame porque perezco. David, en estos 15 versículos bíblicos, nos enseña de qué manera podemos ir haciendo peticiones en diversas dimensiones o en diversos ámbitos y que puedan ser obviamente avaladas
conforme a la palabra de Dios. Porque déjame decirte también que David utiliza las promesas de Dios que puedes encontrar en Éxodo 15 y Deuteronomio 32 a su favor. Es decir, es muy importante que también nuestras peticiones bíblicas, perdón, nuestras peticiones tengan una base bíblica. ¿Te parece bien si pasamos a ver los aspectos generales del Salmo, como es nuestra tradición en este estudio bíblico? Y te vas a dar cuenta que obviamente el Salmo, el autor es David. Está escrito obviamente en la fecha 1042, hablando de la persecución que hablamos de Mahón. El tipo de salmo, como lo dijimos, es una tefilá, y ahí aparece la palabra en hebreo por si tú la quieres ver. Los participantes no menciona participantes, volvemos a decir, implicado está el director sinfónico. El vocabulario que podemos ver de manera rápida, porque solamente va a estar en 5 salmos, y esto es interesante porque muchos nos enseñan que los salmos son todas oraciones, y bueno, aquí están las reales oraciones. Una de ellas es este salmo, el Salmo 17, y la palabra es tefilá, que aparece ahí en tu pantalla para que tú puedas ver la definición. Intercesión, súplica, himno, oración. Obviamente orar, suplicar y rogar son partes de los verbos que tenemos que hacer ante Dios. Así que es muy bonito lo que nos da este salmo, y lo importante de todo es que nosotros aprendamos a cómo hacer la súplica para hacer la oración y cómo hacer el ruego o la petición. Algunos dicen que esto también puede conjugarse como un tipo de himno, pero como te vas a dar cuenta, cuando hablamos de oración estamos hablando de algo muy sensible. Estamos hablando de cómo nuestro corazón se es derramado hacia Dios en acciones. Déjame entonces pasar a mostrarte la temática. La temática, vamos a ver 6 temas si nos alcanza bien el tiempo. Escucha mi oración, tema número 1. Tema 2, pasé la prueba. Tema número 3, ayúdame a no resbalar. Tema 4, guárdame en tu misericordia, especialmente del enemigo. Tema 5, una súplica de auxilio. Y el tema 6, despertaré siendo igual a tu semejanza. El Salmo número 17 es uno de los que mayormente nos da una consistencia en cuanto a ese tema que ya se hablaba en los principios del Nuevo Testamento, en el que se decía que iba a haber una resurrección en los días postreros. El Salmo 17 nos da directamente la información de que definitivamente vamos a tener una resurrección en los días postreros. Pero vamos a verlo esto al final del Salmo, en los últimos temas. ¿Te parece bien si pasamos al tema número 1? Y dice el tema número 1, escucha mi oración, escucha mi oración. Um, Vamos a leer el Salmo 17, versículo 1 y versículo 2. Oye, oh Jehová, una causa justa. Escuche lo que está diciendo. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de los labios sin engaños. De tu presencia procede mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. En estos 3 versículos, David utiliza 3 verbos, si te diste cuenta, y son 3 verbos imperativos. Como te lo he dicho, los verbos son muy importantes. Los 3 verbos son muy imperativos para esta petición. Escucha, dice, es una causa justa. Atiende mi clamor. Mi oración no tiene engaño. O sea, de aquí estamos aprendiendo que cualquier petición debe ser justa, presentarse con clamor y con una boca limpia, pura y sin engaños. Permítame entonces enseñarle esto mismo en Juan 3, versículo del 21 al 22. Vamos a confirmar el mismo hecho de lo que David está hablando, pero ahora en el Nuevo Testamento. Amaos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables de Él. Como usted se puede dar cuenta, en ambos mandamientos, en ambos testamentos, nos dice claramente que hay una relación de comunión directamente con Dios, es decir, como lo hemos hablado en el Salmo anterior, una relación de santidad o de apartarnos a Dios y tratando de llevar un corazón correcto, en lo cual aquí nos dice también lo que hemos hablado en otros salmos, la obligación no, sino
el doblar nuestro corazón en obediencia para seguir todo lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos varios puntos de reflexión en relación con la respuesta que puede darnos Dios en nuestras peticiones. Date cuenta de esto. Primeramente, probablemente cuando le pedimos a Dios, no estamos pidiendo algo justo o estamos pidiendo en contra de lo que Él manda o en contra de sus mandamientos. Siempre entonces tenemos que analizar la petición que nosotros hacemos a Dios. Quizás la petición no la estamos llevando al trono de la gracia con clamor, con amor, fe y esperanza. Muchas veces nos hace falta esa parte del encaje, de la llave, de decir, sí tengo la esperanza de que Dios me está oyendo y clamarle a Dios porque sabemos que está el trono de la gracia abierto. Muchas veces nuestras peticiones no salen de nuestro corazón porque nos falta la fe y la esperanza. Nuestra boca realmente no está honrando a Dios y a su palabra. Entonces, si estamos en pecado, pues obviamente no quiere decir que Dios no pueda responder las oraciones, sí lo puede hacer, pero antes que nada, debemos de realizar peticiones conforme a este salmo nos las enseña. Antes de realizar cualquier petición, el salmo nos está enseñando a que nos pongamos a cuentas con Dios. Si tenemos deudas, especialmente de nuestra boca, arrepentirnos antes de realizar cualquier petición. Una acción que yo creo es muy importante porque la mayoría de las veces la Biblia nos pide que antes de entrar al trono de la gracia, antes de entrar en comunión con Dios, es muy importante decirle a Dios, estas son mis faltas, aquí las traigo, y obviamente arrepentidos, con un corazón real, con un corazón contrito y humillado, no con un corazón que esté básicamente solamente honrando a Dios con boca, pero no realmente con el alma. Tenemos que tener esto muy importante. Nuestras peticiones pueden tener un mayor impacto, no porque sean mejores o más favorables, si nosotros nos presentamos limpios a Dios. Perdón, pudiéramos hacer una pregunta muy seria entonces al terminar este punto y anótela para sus preguntas. ¿Existen oraciones que pueden ser fingidas o estériles? Pregunta número uno que usted puede tener ya para el final del Salmo. ¿Existen oraciones fingidas o estériles? ¿O nosotros las hacemos las oraciones que sean estériles? Vamos a pasar entonces ahora al punto número dos. Y es, pasé la prueba. Salmo 17, versículo 3 dice, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Con lo que hemos estudiado entonces en anteriores salmos, podemos asegurar con la Biblia que el único que puede realmente examinar el corazón es Dios. Quien puede hacer una examinación completa de las partes ocultas o imperfectas de nosotros, o lo que podríamos decir las partes oscuras que tenemos como seres humanos, es Dios, porque a veces nosotros mismos no tenemos la capacidad para poder encontrar cosas que creemos que están bien, pero realmente están ocultas y son negativas porque están en contra de la voluntad de Dios. Solamente Dios es el único que puede hacer ese análisis completo en nosotros. Así que la expectativa que vemos en este salmo es que le pidamos a Dios, Señor, ayúdanos a examinarnos. Ayúdanos a autoexaminarnos, porque si hay algo dentro de nosotros que no te agrade, te pedimos, Señor, que tú lo limpies, que tú lo borres y que nos lo hagas consciente para poder hacer las peticiones correspondientes y sobre todo estar en comunión contigo. La expresión puede entenderse mejor en las palabras que utiliza Pablo. Vamos a ver esto en Primera de Corintios 4, versículos del 4 al 5, para entender más lo que el Salmo 17 nos está diciendo aquí. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, y ahí debemos de anotar esa parte, de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Note lo que está diciendo Pablo. O sea, yo siento que no tengo mala conciencia, pero no quiere decir que por eso estoy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Como te puedes dar cuenta, como te lo decía anteriormente, es el único que puede aclarar lo oculto de nuestro corazón, las tinieblas, y obviamente
nuestros corazones pueden estar envueltos en situaciones no agradables, es obviamente Dios. La meditación nocturna, como te podrás dar cuenta en el Salmo, es muy importante. La meditación nocturna nos permite hacer un examen, una evaluación de nuestra conciencia, y es en el momento en que menos podemos encontrar gente que pueda estar de alguna manera interrumpiendo nuestra comunión con Dios. Así que por eso es que el Salmo regularmente nos habla mucho de esa meditación nocturna. Aunque déjame decirte que muchos dicen que probablemente David tenía también problemas de insomnio, y como tenía problemas de insomnio, era pues básicamente el problema, que él tenía que estar siempre despierto a horas de la noche. Cualquiera de las cosas es correcta. Si uno quiere hacer una meditación en el silencio o apartado de todo, la noche es el lugar más importante o el tiempo más importante porque nos ayuda a estar en comunión con Dios. Entonces podemos sacar una conclusión entre David y Pablo. Lo que se está hablando aquí es, no tengo mala conciencia. Eso no significa que nosotros tengamos el alcance de poder ver todo lo que existe en nosotros. En palabras sencillas, entonces, he cuidado mis palabras para no hacer el mal y las acciones de mi corazón reflejan mi intención de hacer el bien. Pero esto no significa que necesariamente no esté haciendo alguna transgresión o haya algo oculto en mi corazón. Podemos aprender que cuando estamos bajo el ataque del enemigo, sometidos a pruebas, es necesario hacer un examen de conciencia y pedirle a Dios que examine nuestros corazones para saber si estamos realmente aprobados en nuestra conciencia. Esto es algo difícil porque muchas veces nosotros no queremos poder ver cosas que estamos haciendo mal, que sabemos que no están mal y que creemos más bien que no están mal, pero que realmente están mal ante Dios. Podemos declararnos inocentes en cuanto a pensamientos y a palabras, e inocentes en cuanto a nuestros hechos, pero realmente Dios es el que sabe nuestras tendencias. Por eso es necesario que nos ayude a evaluarnos, a rectificar y que podamos poner nuestros pasos conforme el camino que Él nos está dictaminando. Vamos a pasar al tema número 3. Ayúdame a no resbalar. Es una petición hermosa que hace David y este lo encontramos en el Salmo 17, versículos 4 y 6 y dice, en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Los versículos llevan a considerar varias reflexiones. Número 1, la oposición a aquel que se ha negado a caminar en las sendas del bien que Dios ha trazado. Es decir, nosotros no podemos estar de acuerdo con aquella persona que está buscando rechazar los caminos de Dios o está tratando de caminar fuera de los caminos de Dios. No podemos avalar eso, sino, sin embargo, tenemos que hacer exhortaciones, especialmente si son hermanos en Cristo. 2, evitar de manera cuidadosa los caminos del pecado, que en ocasiones puede ser conforme a mi necesidad o me pueden dar consuelo en cuanto a lo que yo busco. Es decir, hay veces que tenemos pecados que buscamos justificaciones bíblicas o justificaciones con los hermanos sabiendo que esto no es realidad. Así que no debemos de llevar nuestros pies al camino del pecado. Debes de pedir a Dios de su gracia para que te guíen tus pasos y en tus caminos correctos y no caigas en los caminos equivocados. Así que eso es lo que está haciendo David, una petición tremenda. Por favor, que mis pasos siempre vayan en tus caminos. 4, el sustentar entonces nuestros pasos están relacionados con la práctica de la humildad que se desarrolla, respetando la sabiduría de Dios, especialmente cuando en nuestros corazones se está desarrollando el temor de Dios. David hace la petición que se encuentra en Jeremías. Vamos a leerla. Jeremías 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es el señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenador de sus pasos. Vea qué información tan tremenda. Debemos de tener cuidado que en algunas ocasiones podemos sentirnos demasiado santos, demasiado independientes o demasiado buenos que utilicemos
lo que se le conoce como pasos de emergencia espiritual y de repente estemos metidos en la soberbia, en el orgullo y estemos haciendo tiranos con los demás. Esto, por ejemplo, lo podemos ver como el fariseo, ¿no? Cita a Jesucristo en la parábola. Si quieres, acompáñame a Lucas 18, del 10 al 14, por favor. Y dice de esta manera, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Vea el ejercicio que él hace y los caminos, porque se supone que son caminos de Dios, pero tú te das cuenta que son caminos de soberbia y orgullo. Esto es lo que nos está diciendo muy claro el Salmo, que no pasemos a resbalar nuestros pies y que no pongamos nuestros pies en el camino del pecado. Ve lo que dice el 12. Ayuno 2 veces a la semana, lo cual no es negativo. Doy diezmos de todo lo que gano, lo cual no es negativo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios sea propicio a mí, oh pecador. Dice Jesús, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es mejor pedirle a Dios que nos ayude a no resbalar, que no nos deje tocar nuestras fibras sensibles del orgullo, que no nos deje tocar las fibras sencillas de la vanidad o de la soberbia. Vamos al tema número 4. Guárdame en tu misericordia. ¿De quién? Dice David, del enemigo. Salmo 17, versículos 7 al 12. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra, son como un león que desea ser la presa y como leoncillo que está en su escondite. Dios en su misericordia nutre la fe de aquellos que se presentan en oración y les da una gracia para que tengan fuerza para continuar. Dios muestra en su gracia cómo favores especiales se pueden hacer porque Dios es bueno con nosotros. Dios puede cambiar el mundo, cambiar los hechos para que nosotros podamos tener esos favores que Dios nos ha designado. La siguiente parte que vemos es una petición que David cita, las promesas de Dios que vienen de Deuteronomio. Y si tú te diste cuenta, también el Salmo 91 es citado. Vamos a leer la parte que es de Deuteronomio 32, versículo 9 al 10. Y dice, porque la porción de Jehová es su pueblo. Jacob, la heredad que le tocó. Le halló en la tierra del desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó. Lo guardó como a la niña de sus ojos. Esta es una petición poética. David le está diciendo a Dios, guárdame con mucho cuidado porque soy débil y protégeme de los que atentan mi vida. Soy frágil, eso es lo que está diciendo David. Soy una de las personas más frágiles de tu pueblo y yo creo que es una de las oraciones que deberíamos de hacer nosotros diciéndole al Señor, ahora que soy débil, sé que soy fuerte, pero soy fuerte solamente en ti. Soy débil, soy frágil, ayúdame, Señor. La mayoría de nosotros debemos de tener este nivel de sensibilidad para reconocer que somos muy, pero muy frágiles. Sin embargo, muchos olvidamos este pensamiento y nos vamos a la área de la autosuficiencia y decimos que somos capaces de dominar el mundo. Y después empezamos, si Dios contra mí, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Bueno, Dios no juega así, mis hermanos. Dios a veces no nos escucha y nos ayuda solamente por la misericordia que tiene y porque es muy bondadoso y bueno con nosotros. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Déjame decirte entonces que el Salmo también habla de la grosura y la grosura tiene un significado muy especial. La grosura representa el orgullo y la arrogancia que acabamos de ver con el fariseo. Si te parece bien,
Vamos a leer Deuteronomio 3, versículo Deuteronomio 3, vamos a leer Deuteronomio 3, versículo 15. Pero engordó Jerusalén y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Ahí está el término. Entonces se abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Por otro lado, el cercar los pasos significa que estaban siendo acosados por el enemigo y que poner sus ojos estaban buscando maldecir a David con todo el pueblo. Muchos piensan que esto aconteció después de que tuvo la relación con Betsabé, en la cual muchos del pueblo trataban de derrocar a David o que trataban de mostrarle el pecado a David. Pero sin embargo, muchos no tienen la información de esto porque esto aconteció posteriormente a que él era rey y no cuando era perseguido por Saúl. Así que si el salmo es cuando está perseguido por Saúl, nada tiene que ver el hecho de Betsabé. Pero sí tenemos la idea de que el enemigo quiere destruir a David como fieras. Y los enemigos pueden seguir a la persona abiertamente, pero los felinos cazan también de noche, de manera silenciosa. Por esa razón, David menciona, los leones están en su escondite esperando el tiempo de ataque. Yo no sé cuál enemigo tú preferirías más, el enemigo abierto que te sigue o el enemigo oculto que a veces se manifiesta como a tu amigo. El punto es que los malos son insensibles a las necesidades humanas, son como leones que esperan la oportunidad perfecta para destruir su presa. Te acompáñame por favor al tema número 5. Tema número 5 y vamos a ver la súplica de auxilio. David nos está hablando de que él ocupaba auxilio de Dios. Y vamos a leerlo esto en el Salmo 17, versículos 13 al 14, y dice, levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida. Note esto, porque ya lo hemos hablado antes. Dios les da las porciones a todos aquellos para pagarles en esta vida. El problema es cuánto nos queda cuando lleguemos allá en cuanto a las recompensas y coronas. Y cuyo vientre está lleno de su tesoro, perdón, está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. La defensa de David es Dios ante sus enemigos que están fuertemente armados y con una persistencia de tratar de llegar a realizar toda su hazaña de matar a David y al pueblo. Como se puede observar, David clama a Dios en contra de todos los que tratan de invalidar su pacto o invalidar el pacto de Dios. Volvemos a decir, con todos aquellos que están fuera de los mandamientos, preceptos o estatutos que Dios ha establecido o incluyendo, ¿por qué no?, las leyes morales que debemos de seguir. La siguiente petición que hace David en estos versículos es, líbrame de los mortales que pueden matarme. La petición de David es muy sencilla, aunque pareciera oculta. Quiero morir siendo anciano, quiero morir de enfermedad, quiero morir de ser anciano, pero no quiero morir porque alguien me mate. Sabemos que esto Dios lo concedió a David, ya que murió en su vejez, aunque tuvo una enfermedad rara en la cual David tuvo mucho frío al final de sus días. Pero te puedes dar cuenta que David nunca murió en un combate de guerra. Así que Dios contestó también su oración. El Salmo nos dice entonces que los malos viven su vida teniendo en mente únicamente la búsqueda de sus placeres en este mundo. El justo debe de tratar obtener, el justo no debe de tratar de obtener lo que esta vida puede ofrecer, sino ir tras Dios y sus caminos. La gordura representa la prosperidad en el mundo. Esto hace que las personas que están pegadas al mundo no puedan ver con sus ojos o entender en su corazón. Lo importante entonces es que Dios nos dé vida y nos la dé en abundancia. Es decir, tenemos que buscar no la grosura del corazón, no lo que llene nuestro estómago, no las riquezas de Dios puestas en esta vida material, sino las riquezas puestas en el mundo celestial. Entonces, todo el que se engruesa o tiene gordura trata de negar la eficacia de Dios, engrosando sus corazones y sabiendo para ellos mismos que ellos creen que son los que guían sus pasos.
Déjame darte la lectura en Job, capítulo 12, versículo 6, porque esto es una muy, pero muy precisa información de lo que estamos hablando. Prosperan las tiendas de los ladrones. Fíjense, ¿de quién está hablando? De los ladrones, ¿ok? De aquellos que hacen el mal. Y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. O sea, es decir, Dios no les va a quitar nada. Dios se los ha puesto porque es necesario que lo tengan para que sigan engordando, engrosando su corazón, yéndose a una condición muy personal de orgullo y especialmente de negar la eficacia de Dios, de negar la eficacia del Evangelio. En nuestras oraciones tenemos que tener muy claro esta petición de que no se nos engruese nuestro corazón. Entonces vamos al tema número 6. Despertaré a tu semejanza. Salmo 17, versículo 5 dice, en cuanto a mí veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. En este versículo es un texto clave de la inmortalidad bíblica que se manifiesta o que se habla en el Antiguo Testamento. Habiendo rechazado la idea de que los placeres de esta vida finalmente se están cumpliendo, David anticipa el día cuando despertará en la gloria y será hecho a la semejanza de Dios. Este versículo es demasiado importante debido a que algunas religiones niegan que en el Antiguo Testamento se mencione la posibilidad de despertar después del juicio siendo semejantes a Dios o en los días postreros. Pero vamos a confirmar esto porque obviamente David lo está confirmando y nos vamos a apoyar también en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 22, versículos del 3 al 5. Apocalipsis 22, versículos del 3 al 5 y dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No solamente vamos a ver el rostro, sino que el nombre de Jesús va a aparecer en nuestras frentes. No habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminó y reinará por los siglos de los siglos. Y obviamente tenemos que decir nosotros siempre a eso, amén. David confía que aún después de dormir con el Señor y reunirse con su familia, será restaurado. Una hermosa promesa que la podemos ver abiertamente en 2 Corintios 3, versículo 18. Leamos el versículo bíblico que dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que nosotros vamos a tener esa oportunidad de que el Señor nos transforme en su vida espiritual, nos lleve a esa imagen y lo podemos ver esto desde el Génesis, porque ahí Dios nos dio de su espíritu, lo podemos ver en la transfiguración de Jesús y ahora nosotros podemos ver que también tenemos esa oportunidad de que nuestro espíritu va a ser transformado. Nuestro cuerpo va a ser transformado y vamos a tener un espíritu semejante al de Dios. Esto es muy hermoso. Hay varias preguntas que tú te puedes hacer, especialmente entonces, cómo aplicar esta oración. Te dejé ya una pregunta anterior, pero ahora te voy a decir algo que es un ejercicio que tú puedes hacer. ¿Cómo utilizarías los siguientes verbos para hacer tus peticiones? Escucha lo que te estoy diciendo. ¿Cómo utilizarías los siguientes verbos para hacer tus peticiones? Practícalos para que te puedan servir cuando tú hablas con Dios. Los verbos son los siguientes: oír, clamar, atender, sentir, hablar, esconder, proteger, desear, recordar, librar. Todos estos 10 verbos se encuentran directamente relacionados con todo lo que David ha hablado en este salmo y todo lo que es esta petición. Que esta petición, que esta oración nos enseña a nosotros también cómo guiar nuestro corazón, especialmente cuando estamos en un tiempo de necesidad. Muchas gracias, te agradezco que estés con nosotros. Gracias, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y que tengas un bonito día. Hasta luego.